Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza Los tres chanchitos. Hola, chanchiters del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 58. Y os estaréis preguntando todos, como siempre, qué tiene de especial el número 58, y yo, que no me hago de rogar, os lo voy a contar. Pues la verdad que el 58 tiene muy poquitas propiedades, un número poco soso. Bueno, quizás que es la suma de los 7 primeros números primos, de 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, si lo sumáis os sale 58. Y poco más, que es el número atómico del cerio. ¿En serio? ¿La habéis pillado? Como es el número atómico del cerio. Así asombroso, de verdad. Es asombroso. Pues, o sea, no solo hace chistes malos, sino que además los explica. Ya pronto va que he visto que habéis quedado muy serio y digo, lo voy a decir otra vez, es el número atómico del cerio. ¿En serio? Lo pilláis, ¿no? Pues lo que te decía, que no solo hace chistes malos, sino que los explica. Pronto te contrata Televisión Española, Digo, voy con el Cárdenas. Es que a mí el calor me afecta mucho. Bueno, pues dicha esta tontería sobre el número 58, solo recordaros que sigue abierto el plazo de presentación de trabajos en nuestro concurso de divulgación científica DEEP, en ciencia.jotdown.es tenéis 1.000 euros de premio para un trabajo de divulgación científica o de narrativa científica, y todas las bases y todo lo demás, y también podéis encontrar información sobre el programa del evento, están en ciencia.jotdown.es. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Había algo más que recordar? No. Yo creo que no. Pues entonces empezamos Bueno, que con te han dado un premio. eso sí, que me han dado un premio. Felicidades, ¿eh? Bueno, en realidad tenemos que decir algo al respecto, ¿no? Te felicitamos en el programa pasado. Sí, ya. Lo que pasa es que nos avisaron, bueno, el premio que le han dado, ¿cuál era, Enrique? El coste. ¿Y eso qué es? De la Confederación de las Sociedades Científicas Españolas. De España. Toma ya. De toda España. De toda España allí. Claro. Y bueno, lo que hay que decir es que lo sabíamos ya cuando grabamos Sí, el episodio pasado. Y se nos pero escapó no, un par de veces, Sí, ¿no? se escapó un par de veces, pero y de hecho te felicitamos, pero hubo que editarlo todo porque la COCE nos pidió por favor que hasta el jueves pasado Hasta el jueves día 15 de junio no se hiciera público el premio. Vaya por Dios. Pues nada, yo me doy ¿Y ahora por... la divulgadora más premiada de España? No creo, No pero creo. bueno. Pero vamos, no estoy yo disgustada. Y que te den un premio a esta altura del curso con ya las espaldas rotas de aves, aviones y charlas, pues no está mal. ¿Qué Ahí quieres está. que te diga? Pues sí. Pues nada, pues muchas gracias a la COSCE. Y ahora yo sí lo puedo decir, porque desde el anterior programa pues ya se ha hecho público y ya la gente ha reaccionado en las redes, por correo, por teléfono, por WhatsApp. Pues dar las gracias a todo el mundo. Yo creo que he respondido todos los tweets, todas las menciones en Facebook, todos los WhatsApp seguro, eso es más fácil de controlar, y todos los correos creo que también los he respondido, pero si por casualidad queda alguien que me haya felicitado y yo no le haya dado las gracias, le Y doy que las esté gracias. escuchando este programa. Y que esté escuchando este programa, muchas coincidencias se tienen que dar, pues que muchas gracias a todos, que lo mejor de estos premios es ver que hay un montón de gente ahí que te quiere y que se alegra tanto como tú. Y bueno, también, venga, vamos al programa. ¿Quién empieza el primero hoy? Hoy vamos a empezar por el chanchito cuántico. Sí, que nunca empezamos por él, ¿no? Eso es verdad, porque se queda ahí todo chingado en el sofá y nunca empieza. Bueno, pues vamos a empezar por Enrique. ¿Tenemos cochinito de honor antes de No, dejarte? no tenemos, que yo sepa. Queridos espectadores, por favor, mandadnos los cochinitos de honor. ¿No ves que no tenemos? Bueno, igual nos han mandado algunos y se nos ha pasado. Pedimos disculpas, que se vuelvan a poner Que en lo contacto vuelvan a con mandar, nosotros. efectivamente. Bueno, pues entonces el primero en el programa de hoy, Tres Chanchitos 58, es Enrique Fernández Borja. Y yo le pregunto, ¿qué nos traes, Enrique? ¿Por qué me haces eso? No sé por qué me he equivocado. Ahora Estás después del equivocado, cochinito. claro. Es que siempre es eso, solapan Vale, los... entonces este gap va a quedar feísimo en el programa. Bueno, venga. ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Ahora sí. ¿Ahora ya? Sí. Sí. No ha pasado tiempo suficiente, pero bueno. Ha sido Eres tú el que Pero ha yo te levantado la corto. mano. Ha sido guau. Es ¿Cómo? que venga a hablar de la señal guau. 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 Guau, guau.
Y la señal WOW es una señal que le enviaron los extraterrestres y que nosotros detectamos aquí, que llevamos mucho tiempo desde el 77, esperando. Y que ahora nos quieren hacer creer que no son de los extraterrestres. Pero explica un poco más que la Eso es una conspiración seguro, Una ¿no? conspiración, seguro. Seguro que los mismos que dicen que sí que fuimos a la Luna. Bueno, por cierto, ya hemos hablado, al menos un par de veces hemos mencionado la señal WOW en los chanchitos. Sí. Uno en el capítulo 49 y el otro cuando tú hablaste, cuando hicimos la grabación en Japón, que tú hablaste de la ecuación de Drake. con Sí. eso. Comentamos sobre la... Sí, en la el 49 hablando de Chuck Berry hablamos de la señal WOW. De la WOW. Wow. Pues esto pasó en el 77, muy buena época. Esto ocurrió en el telescopio Orejón, que es un radiotelescopio, el Orejón, que Orejón. en inglés Big Ear, que Orejón, Orejón. que estaba trabajando para el proyecto SETI, que es la búsqueda de vida inteligente en el universo universal, y que depende del observatorio Perkins. Estaba en el observatorio Perkins, ya no hay nada allí, ahora hay un campo de golf por lo visto, que depende de la Ohio State University. ¿Qué te queda? ¿Cómo te quedas tú? Me quedé En muerta, Delaware. me quedé muerta. En Delaware. En Delaware. Pues el 15 de agosto, un tal Jerry Eman, 15 de agosto de 1977. del 77, pues estaba revisando los datos que acumulaba el radiotelescopio Orejón, el Orejón. Y entonces eso ya no se hacía con pantallita donde salían grafiquitas y eso, sino que te daban un listado de números, básicamente, y lo que se hacía era medir la señal de unas señales concretas de ondas de radio. Ujú. Esencialmente estaban buscando una onda que tiene una longitud de onda, que es la distancia entre picos, de 21 centímetros. Y esta es muy importante porque es una de las líneas más peculiares que tiene el hidrógeno atómico. Sí. Y el hidrógeno es el elemento más esencial del universo. Del universo O sea, universal. el hidrógeno se creó en el Big Bang, Ujú. la teoría caliente del origen del universo. Y entonces nada, este hombre estaba revisando ahí, entonces estaba mirando a ver pues qué señal veía, ¿no? Bueno, perdona, pero entonces él intentaba encontrar, él y todo su proyecto, señales de vida Claro, extraterrestre. ellos estaban buscando señales de que sean identificables como inteligentes, es decir, que no fueran aleatorias o achacables a ninguna cosa humana o a algún cuerpo celeste cercano, algún fenómeno astrofísico, etcétera. O sea, cosas que se pudieran identificar como señales inteligentes. Y entonces estaba revisando estos datos que, como digo, venían en papelito y estaban llenos de números. Además, si buscáis la señal WOW en internet, pues os saldrá la famosa foto donde está señalada la señal en rojo, en un boli rojo, con el wow puesto con exclamaciones al lado, y veréis que son listados de números. Y lo que están remarcados es una serie de símbolos que aparecen en ese listado, que para ser más exactos es un 6, una E, una Q, una U, una J y un 5. Hombre, es que Esta ¿En señal... serio? si tú lees eso como para no asustarte, ¿no? Sí, o sea, es la señal 6 EQUG 5. Y dices tú, ¿y eso qué significa? ¿Será algún mensaje que hemos encontrado por Encriptado. radio? Pues no, es que la medida sobre la intensidad de la señal está en un sistema alfanumérico. Ajá. Del 1 al 9 indica que la señal está uno por encima, una señal de 1, de 2, de 3, de 4, de 9, pero cuando llega al 10, pues ya empieza con la A, que significa que la señal está entre 10 y 11, la B entre 12 y 13 y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la letra más alta de esta señal es la U, que está entre 30 y 31, lo cual significa que está 30 veces por encima del ruido de fondo. Ajá. Cuando tú apuntas al cielo, lo normal es encontrarte señales entre 1, 2 y 3, es lo típico. Una pregunta, ¿y sabes si la escala es lineal o logarítmica o...? Esta escala es lineal, tal y Lineal. como está hecha. O sea que es 33 veces mayor y punto. Es 33 veces mayor sobre el vacío, sí, sobre el ruido de fondo, sí. Vale. Lo que pasa es que luego las medidas de la intensidad se pueden hacer en escala logarítmica con decibelios y mierdas de esas, pero esta escala, la escala hables alfanumérica... La escala alfanumérica es lineal. El 1 corresponde al 1 y la A corresponde entre 10 y 11, y así sucesivamente. Sencillamente. Y entonces, claro, se dio cuenta, y estas señales están tomadas de manera que cada dato se toma en intervalos de aproximadamente 10 segundos. Con lo cual ahí tenemos 7 señales, o sea, 7 identificaciones, el 6, el E, el Q, el U, el J y el 5. Por lo tanto, esta señal duró entre 70 y 72 segundos.
Que Sí. fue wow. Claro, Wow. ¿por qué wow? Porque si esto significa, esto es justo lo que tardaba el radiotelescopio Orejón Sí. en barrer una región concreta del cielo. Si tú estás recibiendo una señal continua, la señal debe durar todo el tiempo Que tú le estés la apuntando, estás ¿no? mirando. Sí. Y lo que tardaba en recorrer una región del cielo del tamaño que podía resolver es justamente unos 70 segundos. Sí. Y esto es guay. ¿Por qué? Porque además, si uno ve el 6, el E, el Q, el U, el J y el 5 y pinta la grafiquita de la intensidad, ve que hace como una especie de campana. Es decir, Como que va una- entrando al telescopio, empieza a recibir un poquito, sube hasta un máximo y después va bajando. Como un efecto Doppler o algo así, ¿no? ¿No? Como una campana. Como una campana. Que básicamente es lo que uno esperaría si estás recibiendo una señal dirigida hacia ti y tú la estás Y tú te barriendo. estás moviendo, Y ¿no? tú la estás barriendo, ¿no? Sí. Y entonces dices, wow, ¿Qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? Que tenemos un problema. No, Que no se volvió a recuperar esa señal nunca más. Bueno, pero Empezaron a para mirar. centrar un poco la cosa, o sea, se han recogido otras veces en ese telescopio, se recogieron, si ya no existe, No, nunca. alguna señal de intensidad relativamente grande o algo. No, nunca. Solo eso. De este tipo, no. Esta señal en concreto nunca se volvió a ver. Sí, en ese telescopio hubo muchas señales, pero al final encontraron que era por satélite o por cosas humanas Vale, o por sí. no sé qué. O sea, sí que encontraban cosas. Pero luego todas, claro, porque cuando encontraban algo, lo primero que hacían era ver, ellos tenían un mapa donde estaban los satélites artificiales, las señales de radio que se habían emitido, los aviones que pasaban, todo lo tenían controlado, porque evidentemente tenían que descartar cualquier origen conocido de la señal. Pero luego tenemos un problema en este tipo de señales, y es que el detector, el orejón, básicamente tiene como dos zonas de detección, que están separadas entre sí un tiempo de 2 minutos y pico. Eso quiere decir que entre una zona y otra de detección, y ese telescopio estaba fijado al suelo y tenía una área efectiva de unos 50 metros, es como si la antena fuera de 50 metros, en realidad no era una antena, era una cosa que estaba pegada al suelo ¿De 50 metros de radio o de diámetro? de radio. Cacho de telescopio. Sí, pero vamos, que era un enmallado que estaba ahí con unas mallas en vertical y tal, que no parecía un telescopio como tú te lo imaginas los telescopios, ni era una parabólica. Sí. Era una cosa un poco más rara, pero de manera efectiva tenía unos 50 metros De radio. Y entonces lo que hace esto es que cuando se encontraron la señal, pues el telescopio estaba diseñado de tal forma que uno no podía discernir cuál de las dos zonas de detección encontró La señal. la señal. Sí se sabía que solo una de ellas, por la configuración que tenía la manera de detectar el telescopio, se sabía que solo una de ellas había detectado la señal. La señal. Pero no se sabía cuál de las dos. Claro, eso te da un intervalo de tiempos que hace que la posición en el cielo no esté muy bien definida, sino que está alrededor de una zona que puedes identificar, pero que no puedes decir exactamente de Pero, qué punto sí. te viene, ¿no? O de qué región pequeña te viene. Claro, pues ya está, ahí está. ¿Qué pasó? Que ahí empezaron todo el mundo a decir, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, los amigos Esto hace dados 40 años. a los UFOs, sí, desde el Sí, 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 77. sí. Para poner a nuestros oyentes en... Pues desde en 40 años ha habido dimes y diretes sobre la señal, que si era una señal extraterrestre, que no lo era, y se han propuesto muchísimas explicaciones alternativas, pero que no se pueden... Que No se ha ninguna, podido comprobar. ninguna se ha aceptado de manera universal. Sí. Que digas tú, esta es la explicación buena. Pero a partir del 2015 y especialmente desde hace bastante poco, desde el 10 de junio del 2007, un señor llamado Antonio Paris, junto con algunos colaboradores, que trabaja en la universidad o el college de San Petersburg, en Como su propio nombre indica. en Florida, Florida. ha propuesto que el origen de la señal WOW son cometas. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cometas en su evolución, cuando están cerca del Sol y eso, pues ya sabemos que sacan la cola y que tienen una nube de polvo a su alrededor, que además incluyen grandes cantidades, según dice este señor, de hidrógeno atómico. Con lo cual, según él, se debe de detectar la línea esta de radiofrecuencia en 21 centímetros, que es propia del hidrógeno. Y además identificó dos posibles candidatos, dos posibles cometas que podrían haber sido los responsables de dar lugar a la señal WOW. Los candidatos son el 266P/Christensen, que es el nombrecito que le han puesto, y el P/2008Y2 Gibbs. Qué bonito nombre. Mira, que mira son- los pelos como escarpia. Qué nombre tan poético. Bueno, el problema es que estos se detectaron aproximadamente la década pasada, alrededor del 2006. Es decir, en 1977 no sabíamos que estaban ahí. Sí.
Con lo cual era imposible asignarle a esos objetos que no conocíamos el vale. origen de la señal wow. Pero lo que sí dijo Antonio Paris es que el primero de ellos, el 266P Christensen, pasaría en enero del 2017 y el otro, el Gibbs, pasará en enero del 2018, otra vez por ahí, por la zona donde se dio la señal La wow. señal wow. ¡Wow! Guau. Y entonces, claro, ¿cuál es todo el asunto? Bueno, pues que el 10 de junio del 2017, Antonio Paris, en solitario, publica el siguiente artículo. Eso la semana pasada, casi. Sí, ya había publicado otro en el 2015, creo recordar, pero este ha sido el gordo, porque se titula Hydrogen Line Observation of Cometary Spectra at 1420 MHz. Eso quiere decir que son las líneas del observaciones de líneas del hidrógeno de los espectros cometarios a la frecuencia de 1420 MHz, que justamente es la frecuencia que corresponde a una onda que tiene a una onda electromagnética que tiene una longitud de onda de 21 centímetros, que es la del hidrógeno. En este artículo lo que ha hecho es decir, bueno, yo he estado mirando a ver si habían buscado las líneas 21 del hidrógeno, 21 centímetros del hidrógeno en los cometas. Y no he encontrado que nadie lo haya medido. Cierto, yo también he buscado y no hay nadie que haya medido eso en cometas. Sí. No sé si porque hay razones para que eso no es interesante, básicamente porque hay poco hidrógeno, porque he estado leyendo por ahí también que dice que es que eso no pinta ahí No nada. aporta nada, ¿no? No aporta nada, que eso se da en zonas donde hay mucho hidrógeno y donde está sometido el hidrógeno a procesos donde se puede dar esa transición, que es una transición bastante energética y muy interesante del hidrógeno, como ya hemos dicho. Pero este ha dicho que ha cogido un telescopio de 10 metros de radio, Sí, que es un poquito más pequeño que el otro, bastante. Un radiotelescopio, ¿no? un radiotelescopio, sí, y que tiene el detector era capaz de medir o estaba centrado en una frecuencia de 1420,5 MHz, que básicamente es la línea 21 centímetros del hidrógeno, con un ancho de banda de 6,5 MHz, etcétera, etcétera. Es bastante más pequeño y con menos capacidad que el otro, Que el orejón. que el orejón. El orejón era bastante más bueno. Pero, ¿qué ha hecho? Ha hecho medidas de control y ha medido. Claro, esto lo ha hecho muy bien. En mi opinión, lo ha hecho muy bien porque ha estado midiendo en el plano galáctico cuál es la emisión de la línea 21 en el plano galáctico. También ha apuntado a Cygnus A, que es una galaxia que es activa en la radiofrecuencia, para ver qué fondo le llegaba de ahí. Y también ha apuntado al Sol. Eso lo ha hecho bien porque ha calibrado su instrumento. Sí. Y ahora ha apuntado a diversos cometas, a 4 cometas. Según sus datos, según lo que él dice, ha encontrado que esos cometas emiten en la línea 21 centímetros del hidrógeno. O sea, que ha demostrado, en cierto sentido, Sí. algo que no había dicho antes nadie. Yo no he encontrado ningún sitio donde dijeran que se había medido eso en cometas. Pero claro, el problema está en lo siguiente, que cuando apuntó al 266P, porque estas medidas se realizaron entre el 27 de noviembre del 2016 y el 24 de febrero del 2017, que es justo cuando ese cometa iba a pasar por la zona Sí. donde estaría el WOW. Wow. Donde fue detectada la señal WOW. Y ha hecho unas 200 observaciones según ponen en su artículo. Claro, el problema está en que cuando ha hecho las mediciones en el 266P Christiansen, Sí. ha encontrado que la señal que recibía de la línea 21 del hidrógeno, según dice él, que no tengo por qué dudar de ello, solo es 4 veces superior a el fondo. Sin embargo, en el radiotelescopio Orejón encontraron una señal que era 30 veces superior. Y eso va a suponer un problema, porque él ha explicado que que los cometas evolucionan, que ha tardado 40 años en volver, que se habrá hecho más viejo, que emite menos hidrógeno y que su instrumento es peor. Sí. Pero, joder, es que es una diferencia muy bestia, de 4 veces a 30 veces. 30 veces, claro. Claro. Ahora la cuestión es, ha abierto la veda, ha dicho, esto no lo ha mirado nadie. La Ajá. línea 21 centímetros del hidrógeno no lo ha mirado nadie en cometa. Vamos a mirar a ver qué pasa. Y entonces, claro, él ha dicho que él ha Pero apuntado... todo eso ha sido hace poco, ¿no? Claro, la medida ha sido entre el 27 de noviembre del 2016 y el 24 de febrero del 2017. Sí. Y él ha apuntado a la dirección donde se encontró la señal señal WOW. WOW en el 77, esperando a que pasara el cometa ese, el 266P Christiansen. Christiansen. Y ahí es donde ha hecho las medidas. Y ahí es donde le ha salido una señal 4 veces superior al fondo. Sí. Y entonces ha dicho, pues esta es la explicación de la De la señal señal WOW. WOW. Vamos a esperar al 2018 para que pase el otro, para ver si eso es así. Claro, aquí la han llovido desde todos los ángulos, ha empezado a caerle torta. ¿Por qué?
hay mucho tontería porque muchos han dicho que se ha publicado en una revista de mierda, porque la ha publicado en un panfleto, por lo visto, donde no se hace revisión por pares y etcétera, etcétera. Hay gente que dice que no ha explicado cómo funciona su detector. Eso yo creo que no es correcto, porque en el artículo lo primero que hace es describir el telescopio, etcétera. Pero bueno, la respuesta a mi entender, la más gorda ha sido la de Robert Dixon. La pega, digamos, ¿no? La respuesta, el comentario que le han hecho más gordo, que no está publicado en una revista, pero que lo ha publicado en la página web de la asociación en el Observatorio Astrofísico de Norteamérica, y lo ha hecho un tal Robert Dixon, que a la sazón era el director del proyecto SETI de la Ohio State University en 1977. Sí, o sea, que era un tío que sabía de qué iba, porque básicamente era el Lo dueño habría- del cotarro. Y lo habría buscado él. Claro. Entonces, la cuestión está en que ahora coge y dice este señor, bueno, según nos está contando este señor, estos cometas pasaron por la zona de detección del orejón En en 1977. Salvo que se ha equivocado y estos cometas pasaron una hora antes de la señal que dio lugar al WOW. O sea, la señal WOW pasó una hora después de lo que debería, según la teoría del París. Sí, Porque sí es cierto que pasaron por ahí los cometas, pero pasaron una hora antes de lo que él decía. sí. O sea, pasaron una hora antes De que se recibiera la señal WOW. Wow. Luego hay un comentario muy chungo que dice, y yo le pregunto a expertos en cometas y en radioastronomía de la línea 21 del hidrógeno, de 21 centímetros del hidrógeno, y me dice que eso no se ha medido nunca. Sí. Que no hay medidas de eso. Claro, pero que no haya medidas de eso No significa que que no se pueda medir. Que no se pueda medir, Lo que está claro. diciendo el París es que hay que buscar. Sí. O sea, que eso es un comentario de tontería. Vamos, Sí. Iba a decir de mierda, pero luego se Pero te enfada he la mirado gente. yo así rara. Claro. Quiero decir que si el París ha dicho vamos a buscar, pues busquen, señores. Otra cosa es que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Y ya luego le ponen dos peguitas que a mi entender sí son un poquito más... Bueno, la guays. primera de que no corresponde con la hora también es un poco aquello, ¿no? Sí, pero yo no he comprobado los cálculos a ver si quién de los dos lleva razón y quién pasaba por ahí. Así que supongo que eso es una cosa muy fácil de dirimir. O sea, que hagan bien los cálculos y digan Pero cuándo bueno, pasó en cuanto o no. el otro le pone la pega, él presenta sus cálculos y dice, mira, estaba aquí o no. Sí. O sea, si se queda Yo callado... en el artículo no he visto... Bueno, sí hay algunas indicaciones de a qué hora y en qué región tuvo que pasar eso, pero básicamente yo no lo he comprobado. Pero luego hay dos cosas que sí que me parecen interesantes, y la primera es una cosa que dice, no nos ha contado cómo varía la emisión en la línea 21 del hidrógeno estos cometas. Porque para hacer cierto que los cometas dan esa señal, entonces tiene que explicar cómo es que en un intervalo de 70 segundos da una señal 30 veces superior a la del Sí. ¿cómo se llama? A la del fondo, ¿no? A la del fondo, que solo se detectó por una de las partes del detector del orejón, y luego cuando pasó la otra no se detectó, y eso fue 3 minutos después. O sea, cuando la otra pudo detectarlo, Sí. 3 minutos después ya no estaba esa señal. Así que el cometa tiene que tener algún mecanismo para pegar un fogonazo en la línea 21 de 21 centímetros De del 21 hidrógeno centímetros. y después apagarlo. Claro. Claro. Y la gente dice, ya, pero es que el cometa se mueve. Sí, pero el cometa no se mueve tan rápido como para que no se lo pillen los dos Que no lo detectores. pillen, claro. O sea que el problema de que solo uno de los detectores diera señal y el otro no es un problemón que nadie puede responder. De hecho, Antonio París se le ha preguntado sobre eso y ha dicho, yo no tengo respuesta para eso. Y eso es un punto flaco. O sea que seguimos sin saber qué fue la señal Bueno, wow. pero espera, queda otro argumento. Tiene el último ya, y es que las gráficas las gráficas que pone, que hace los perfiles de cómo ha calibrado sus cosas y estas, las pone en función de tiempos de medida, Sí. pero nunca ha puesto ninguna en función de a la frecuencia que estaba midiendo. Con lo cual, uno no puede saber a qué frecuencias corresponden las gráficas que está poniendo. Ah, vale. Porque él solo ha dicho cuál es la frecuencia central de trabajo, que son los 1420,5, pero a lo mejor tiene un ancho de banda, o sea que puede haber una cierta variabilidad ahí. Y eso es una cuestión que sí que debería de aclarar este hombre para saber exactamente qué frecuencia está midiendo y en dónde. Así que yo supongo que esto, de la única manera que se va a resolver, Sí. no está resuelto ni mucho menos el problema, es esperando a que en 2019, o sea, en 2018 pase el otro y haya más de un grupo mirando y buscando eso.
Bueno, y el Antonio París ha dicho por qué no ha mandado su trabajo a una revista prestigiosa donde se la revisen pares y No, demás. no lo he encontrado eso. Simplemente lo Es ha puesto en Archive y después lo ha mandado al un grupo astrofísico de Washington o no sé qué. No sé, porque eso no deja de ser un poco extraño, ¿no? Si tú consigues un resultado que tiene una grandísima repercusión, asegúrate tus lentejas y el futuro de tus hijos o algo así, ¿no? Claro, pero y además es que yo no entiendo porque aunque el tipo no dijera qué es la señal wow, si si es capaz de decir, oye, es interesante medir para entender la física de los cometas en la línea 21 centímetros del hidrógeno, pues ha dado un paso adelante, porque si no lo había hecho nadie, ha sido el primero en mirarlo. Sí, o sea Pero sí, perdón. da igual lo que digas sobre la señal wow al final. Es que has hecho algo que no había hecho antes nadie, que es mirar una cosa con un instrumento que se dispone de él, pero que nadie lo había utilizado para medir los cometas. Otra cosa que han dicho es que los cometas, cuando él lo estaba mirando, estaban muy lejos del Sol. Y eso quiere decir que no eran cometas activos. Los cometas se activan cuando pasan cerca del Sol, que es cuando le salen sus colas y cuando salen las nubes moleculares y atómicas, etcétera. Pero claro, si están muy lejos, eso es un pedrusco frío. Sí. No emiten básicamente nada. O sea que la densidad de hidrógeno que pueda haber alrededor de eso debe ser bastante pequeña, como para dar una señal 30 veces por encima del fondo. En una radiofrecuencia característica. Entonces, claro, eso tiene bastantes flecos. Yo el trabajo no lo he visto del todo mal, salvo hombre, yo no me había fijado en lo de la gráfica, para ser sincero, cuando he leído el artículo, pero cuando he leído El artículo de Paris. de Paris, de Antonio Paris, Antonio Paris. de St. Petersburg College. ¿Tú sabes que yo estaba en San Petersburgo, Florida, y no lo sabía? ¿Sí? Sí. Es que cuando tú lo has dicho, digo, yo creo que estuve allí una vez y entonces, perdona, termina No. con el artículo. Es que es uno de esos Está recuerdos. al norte de Florida, ¿no? Sí. Es que la tía de una amiga mía, americana, vive allí y estuvimos, tiene una casa preciosa y eso. Y es que me acabo de dar cuenta que era un recuerdo que había borrado de mi mente. Gracias por recordármelo, es muy bonito. San Petersburgo, Yo lo Florida. único que digo es eso, Perdón. que la gráfica debería de mejorarla, poner en qué frecuencia ha medido, en cuál es la variabilidad de la detección de la señal, y o sea que se puede mejorar. Es un trabajo claramente mejorable. Pero que algo aporta, ¿no? Aunque no sea la respuesta a la pregunta. Mira, te voy a decir una cosa. No sé si aportará más o menos, pero aporta la duda. La duda, Ahora la gente exactamente. está hablando sobre el tema. Y ahora la gente va a decir, pues vamos a buscar. Y como tenemos la suerte de que en 2018, en enero, va a venir el otro cometa, Pues te lo digo el nombre porque me encanta. sí, que es muy bonito, El muy Gibbs, romántico. el P2008Y, 2 Gibbs. Qué bonito. el Cuando nombre. pase el es un Gibbs, nombre muy romántico. deberían de varios observatorios apuntar ahí y a ver si qué es pasa. verdad, con la Claro, línea. y no dejarle la responsabilidad a Antonio Paris, que tiene que estar comido de los nervios. ¿No? Qué tonto eres. No, se ve que es un tío pachorrón, porque en ¿De la dónde entrevista es? ¿Que lo has dicho o no? De San De Petersburgo, San Petersburgo, 20 ¿verdad? veces. No, ha dicho que está en la Universidad de San Petersburgo, pero el notas es de San Petersburgo. lo ha preguntado. ¿Has visto cómo eso no lo ha dicho? Muy bonito San Petersburgo. Pues te voy a decir una Uno cosa. no es de donde nace, sino de donde pase. Pues Ah. te voy a decir una Yo soy cosa. de Coria. A este señor le han Sí. hecho preguntas y eso, y he dicho, bueno, pues sí, pues esto no tengo ni idea, pues sí, pues ya veremos, a ver, esto el tiempo dará la razón a quien sea, o sea que se ve que es un tío tranquilo. Tranquilo, ¿no? Mm. Pues nada. También hay otros que han insinuado que se ha llevado dinero de esto, ¿De qué? de esto. ¿Dinero cómo? Porque pidió dinero para Por el poner proyecto, ¿no? en marcha un radiotelescopio pequeñito para medir eso, y han dicho que se ha llevado, eso ya es... Bueno, no sé, Bueno, eso es mucho eso decir, ya es, pero... O sea, a mí lo que me extraña mucho es lo de no publicar en una revista razonable. Eso, o sea, los que están en la comunidad científica, eso saben que huele mal. Que huele o sea, mal, sí. si uno tiene muchos prestigios, muchas cosas, pues se puede permitir esos lujos, porque Claro. ha habido matemáticos y demás que han publicado en revistas no que, prestigiosas. Y que llegue un momento en que ya tienes tanto prestigio que no te hace falta publicar. Efectivamente, Pones el pero... artículo y ya está, ahí está. Pero incluso cuando consigues un buen resultado y eso lo envías así. O sea, porque estamos hartos de ver que alguien demuestra pues yo qué sé, la hipótesis de Riemann. Cada 5 o 6 años alguien demuestra la hipótesis de Riemann y lo manda a una revista y muy no sé cuánto, o o resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes y cosas de ese estilo. Y después queda siempre en nada, vamos, en nada. O sea que uno tiende a sospechar que cuando de verdad se consigue un resultado científicamente impactante y demás,
uno trata de enviarlo a la mejor revista posible porque eso le garantiza después su puesto de trabajo y en este mundo tan competitivo en el que vivimos. Pues sí. Efectivamente. Bueno, pues, ¿quién va ahora? ¿Tú o yo, Alberto? Yo, Tú mismo, venga. Pues yo te presento. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! ¿Lo he hecho bien, Enrique? Perfecto. Ay, no, lo voy a repetir No, otra lo vez. has No, hecho muy porque mal. No, bueno, lo voy a repetir otra vez. Venga. Voy a disimular. Ya he disimulado. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! bueno, pues yo tenía un tema preparado. ¿Puedo decir qué tema tenía yo preparado? Sí. Sí, lo puedo decir. No lo sé qué va a decir. Es de un El tío- tema que yo tenía es de preparado. un tío que hizo las leyes de los planetas. Ah, el mismo que yo. Efectivamente, o sea, vamos a ver, para nuestra audiencia. Pues lo hacemos a medias. No. Lo que Sí, da tengo. mucho de sí, ¿eh? Bueno, sí, pero que ya voy a hablar de otra cosa. Justo, normalmente, tal como observáis mucho, los tres chanchitos tienen una larga preparación y Sí, demás. son un equipo de guionistas que nos preparan los temas. Efectivamente. Entonces, básicamente es cuando nos sentamos aquí en esta mesa, pues 2 minutos antes de empezar a grabar, nos preguntamos cada uno a cada cual sobre qué vas a hablar. Sí. Y entonces, pues yo se lo pregunté a Clara y me dijo un tema que será el del que hable ella y es exactamente el mismo que yo tenía preparado. Lo siento. De modo Lo que siento, voy a lo hablar siento. de otra cosa. Bueno, pues como hace tiempo que no recomendamos series, voy a recomendar 2-3 series, Venga, dale. ¿vale? Y Sí, dale. Venga, di. No, dale. ¿y vas a decir algo? No, que nosotros vamos a empezar a ver Genius, que tiene muy buena pinta, pero que te iba a preguntar si tú la habías visto. No, Vale, pues venga, tira. no, pero os voy a recomendar 2, Venga, ¿vale? 2. Una que tú sí la conoces porque has visto algunos episodios conmigo, ¿Cuál? que es Master of None. Ay, qué buena. Qué gracioso. Me Sí, encanta. Me enamoro. Y la otra que para mi gusto tiene muchos puntos en común con la anterior y es Fleabag, ¿Cómo? como saco de pulgas o algo así, ¿no? Ajá. Y entonces, una ocurre en un lado del Atlántico, en Estados Unidos, Master of None, la otra en el otro lado, iba a decir en Inglaterra, pero no sé si es en Escocia. No Da sé. igual, en un sitio. Es en Londres, sí. No, en Londres sí, repiten varias veces con los precios y eso, que aquello es Londres, sí. Vale. Sí. Y entonces una está protagonizada por un hombre, la otra está protagonizada por una mujer, pero en cierta forma comparten cosas en común. ¿Y qué una de las cosas que comparten en común? Que los dos protagonistas son los creadores de la propia serie. Ah, sí. Sí, No lo sabía. Vamos, yo solo he visto Master of None, pero en Master of él es None, el guionista, creador. él es el todo. creador de la serie y demás. No, a lo mejor no es el guionista de todos los episodios, Sí, pero de la idea y de todo. de todo y es de muy algunos, bueno. e incluso ha dirigido algunos de los episodios. Ah, es muy simpática esa serie. Muy simpática. Entonces, bueno, el Master of None narra, se han rodado 2 temporadas y narra la vida de un actor más o menos, no dedicado, bueno, sí, es actor, Hace anuncios. hace anuncios, después presenta, eso en la primera temporada, la segunda temporada presenta un programa de televisión que ¿cómo se llama? Rudimentario. Bueno, es un programa de estos Yo de no lo he canal de visto. cocinas o no sé cuánto que se llama Guerra de Cupcakes. Dios. Y entonces se supone que dos grupos de concursantes hacen un cupcake y después hay que probarlo y ver cuál de los dos es mejor. Hostias, eso llegará a España seguro. Sí, entonces, en cualquier caso, pero es que el personaje es un personaje fantástico porque él es de origen hindú, ha nacido en Estados Unidos, ha nacido en Nueva York, es un producto neoyorquino, plenamente neoyorquino, pero sus ¿Esto es padres... el personaje o el actor? personaje, Ah, el eso, personaje. Pero debe haber algo cierto en su historia. Porque, por ejemplo, él está rodeado de 2 amigos, uno que es un americano grandullón. Grandullón es que es muy grande el hombre ese, vamos. muy Y famoso. otro que es uno que tiene una historia parecida a él, pero en vez de ser sus padres de la India, son de China, de Taiwán, creo concretamente. Y una amiga, ¿no? Y tiene una amiga que es su amiga de toda la vida, que es lesbiana. Que es lesbiana, sí. Entonces, esos son los 4 personajes principales y salen algunos otros personajes que se van repitiendo a lo largo de la primera y de segunda temporada y que son muy curiosos, ¿no? Sobre todo la primera temporada, cada uno de los episodios está dedicado a algo, a lo mejor
a ligar mediante pues las aplicaciones tipo Tinder y cosas de ese estilo. Sí. Es un episodio. Otro episodio a lo mejor está dedicado en la segunda, pues por ejemplo, a Nueva York, a historias de Nueva York. Y entonces casi no aparecen los personajes principales, sino que van apareciendo tipo esto de Robert Altman, que aparece una historia que se cruza con otra, etcétera, Sí, sí, sí. etcétera. O sea, no deja de ser un planteamiento curioso. Y es comedia, pero a su vez tiene su rasgo triste, ¿no? Por las Sí. historias que va contando y demás, ¿no? Por ejemplo, las asociadas a sus padres. Porque los padres de él y de su amigo chino, pues proceden de entornos mucho más desfavorecidos del que él vive, se han sacrificado mucho por ello. Y lo que es curioso es que los padres, los dos que interpretan a los padres de él, no son actores profesionales, ¿Ah, no? sino que son sus padres. ¿En serio? Sí. No, yo he visto el episodio en que intentan que los padres se conozcan y eso. Exactamente, pero es que esos son los padres de él. Ah, pues lo hace muy bien. Bueno, es que se interpreta Sobre- como a sí mismo o algo así. Sí, el chino lo hace pero entonces... El chino no lo sé, sé que los padres de... los padres del Master of protagonista, None. vale, sí, del vale, protagonista. vale. Bueno, Digo, que no sé si lo he nombrado, se llama Aziz Ansari. porque el padre Sí, del son chino lo hace, se está riendo de sí, Sí. mismo, entonces. Sí, el padre del chino sale también. Bueno, los dos salen en distintos episodios. Sí, sí. Eso. El Aziz Ansari, bueno, fue creado entre Aziz Ansari y otro colaborador suyo que se llama Alan Yang, que supongo que también que estará inspirado en lo del chino y tal y eso, el de origen chino. Y de alguna forma, pues es interesante porque plantea un neoyorquino, típicamente neoyorquino, pero que de alguna forma representa una minoría. Sí, sí, sí. Y entonces, como actor también, pues por ejemplo, se le presentan esas situaciones, porque siempre le achacan a lo mejor que no tiene suficiente acento Inglés. hindú. Hindú. Ah, vale, claro. Que porque, claro, con esa imagen tiene que representar a un hindú. Y entonces dice, pero es que yo soy neoyorquino, no tiene una voz muy peculiar, es un personaje que es muy atrayente. Y después el otro, la otra serie sobre la que quería hablar es, bueno, por cierto, esa serie sin ánimo de propaganda de nada, es de Netflix. Sí. Y la otra es de su cadena rival, de una de sus cadenas rival, que es de Amazon Prime Video. ¿Y cómo se llama la otra? Que no me acuerdo. Fleabag. Fleabag. Fleabag está escrita, es solo una temporada, está escrita, dirigida, realizada, interpretada Y peinada la gente, maquillada. sí, por Phoebe Waller-Bridge. Y entonces es absolutamente fundamental en la serie la interpretación de esta mujer. Es una interpretación, para mi gusto, a mí me encanta. Puedo entender que a alguien les resulte un tanto, ¿cómo decirlo? Que como si sobreactuara y demás, ¿no? Porque aquí... Histriónica. Sí, es posible. Pero, o sea, aquí, por cierto, la génesis de esta serie fue que un amigo suyo le retó a que hiciera un episodio de 10 minutos, hizo ese episodio de 10 minutos, a partir de ahí hizo una obra de teatro donde solo aparecía ella, y después eso lo ha convertido en una serie de 6 episodios, aunque van a construir, van a rodar. van a rodar la segunda temporada. Ah. Sí, y se ha llevado un montón de premios. Sí. Ella se ha llevado premios de estos de... ¿Tiene el cosfe? No, ese no lo tiene. Ese no lo tiene. Entonces, ¿qué me estás contando? Y entonces, os recomiendo que veáis un poco el principio de o cualquier episodio de esta Pero de eso no lo tenemos nosotros. ¿Cuál es? ¿Amazon? Amazon Prime Video. Sí, Sí, lo Sí, sí, tenemos. sí, vale. Todo el mundo que tenga el Amazon Ya, Premium. que no me Premium, acordaba. que ya no se llama Amazon Premium, se llama Amazon Prime. Ah, claro. Lo han cambiado el nombre. Como Optimus. Optimus Prime. ¿Tú quieres más Pues- de los Decepticons o de los Autocom? ¿De los qué? Autobots. ¿De los Autobots o de los Decepticons? Yo de los de Autobots. Claro, son los Claro, buenos, los ¿no? de Optimus Prime. El otro era de Megatron, ¿no? ¿No se llama Megatron el malo? Oh, Megatron, no. No se llama Megatron. Chatarra. ¿cómo Sí. era? Había De en los destruir en los dibujos animados, yo es que me partía. Los dibujos animados que había de los Transformers, cuando mi hijo le dio por... Bueno, los dibujos animados de los Transformers son viejísimos, más que mis Viejísimos, hijos. claro. Más que mis hijismos, no. Más que mis hijos. Pero cuando mis hijos se empezaron a aficionar a los Transformers, que eran pequeños, y su hermano mayor, Alberto Márquez, hola Alberto, le puso una serie de dibujos animados en YouTube de Los Transformers. me partía porque salía el Megatron peleando con el Optimus Prime ahí muy violento, una cosa muy violenta. Y entonces el Megatron le decía, te destruiré, te convertiré en chatarra. Y entonces, con la voz de Megatron, que no me sale, y entonces Optimus Prime le decía, chatarra tu abuela. Y yo me iba a morir. Están los dos matando ahí a hostia limpia.
Y el insulto que se le ocurre es chatarra a tu abuela. Bueno, perdona, Alberto. Perdona. Nada, perdón. Esta serie, la de Fleabag. Bueno, pero si me dices perdona, déjame hablar. Sí, eso. Vale. Te estoy retomando. Entonces la serie de Fleabag comparte algo con una serie muy muy recomendable pero muy muy conocida, que es House of Cards, que es que el espectador es de alguna forma vale. un protagonista porque continuamente Te que le hace guiños al Le hablan espectador. directamente. Y entonces no deja de ser un tanto desconcertante que la otra a lo mejor está en la cama pues follando con alguien y entonces coge y mira a la cámara y hace algún comentario o algo así, ¿no? Y otras veces ni tan siquiera habla, sino que cuando alguien le dice algo, pues mira a la cámara como diciendo, no decía yo o algo así, ¿no? Sí. Entonces pues, es una chica muy muy expresiva, una actriz muy muy expresiva y que creo que vamos a ir a hablar bastante de ella, de la Phoebe Waller-Bridge. Y nada, yo creo que eso era lo principal que yo quería decir. Bueno, pues recomendar esas dos series, Master of None en Netflix y Fleabag en Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime Video. Eso. Pues yo la primera la he visto, la segunda no, pero me la apunto. Dame paso, que voy yo. Bueno, ¿qué nos traes, Clarita? ¡Cochinitos! Bueno, pues como tú ya has hecho spoiler, no, hombre. Como tú ya has dicho, Como yo he sido tan amable de dejarte el tema común que teníamos preparados. Claro, mientras yo preparaba los espaguetis. Pues yo voy a hablar de una matemática que, bueno, aunque ya había oído hablar de ella, pero porque es una matemática que aunque es muy jovencita, nació en 1984, pero ya es bastante reconocida. Aprovecho que, no sé si hoy o ayer, Enrique me corregirá, salió una entrada en el blog del IMUS, ¿no? Fue en esta semana IMUS, bueno, también os voy a hablar del IMUS. El IMUS es el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, por eso se llama IMUS, y tienen un blog. Y no sé, en estos días pues han sacado Juan Arias. ¿Juan de Arias o Juan Arias? Juan Arias. Juan Arias de Reina, que bueno, que lo Bueno, fue hace más tiempo, hace más de 10 días. Ah, bueno, ¿sí? Fue el 9 de junio. Ah, pues yo como he estado recogiendo premios y dando charlas por las Islas Canarias, me he enterado tarde. Bueno, pues Juan Arias, que es un profesor de la Facultad de Matemáticas, precisamente el profesor que me dio a mí lo de la teoría de la medida, pues hablaba sobre Marina Viazovska, que es una ucraniana que nació en 1984 y que ya tiene bastantes reconocimientos en el mundo de la... Esta apunta a medalla Fields, ¿eh? Esta sí, estate seguro. Bueno, espérate, tiene 32 años, como no se den prisa. No, dentro de 3 ya, ¿no? Claro, ya No, pero ahora... acaban de dar la medalla Fields este año, ¿no? El año pasado, ¿no? No, ¿Cuándo el año que viene, en el 2018 dan la medalla Ah, claro, Fields. que es el ICM. Pues, Sí, entonces... tiene posibilidades. O se la dan el año que viene o no se la dan. No, otro más. Son 35 años, ¿no? 40, 40 son para la Fields. seguro. Ah, vale, entonces sí todavía. Bueno, ella ya tiene el premio de investigación del Instituto Clay del 2017 y el premio Salen, que también es un premio de matemáticas muy, muy reconocido, de 2016. Bueno, pues esta chica, como digo, ucraniana, Marina Viazovska, se hizo muy popular o ha recibido muchos premios por un trabajo en el que ella demostraba lo que se llama bueno, no es la conjetura de Kepler, porque la conjetura de Kepler es para 3, que demostraba... Para dimensión 3. Esta chica resolvía el problema del empaquetamiento de esferas en dimensión 8. Ahora vamos a explicar lo que es eso. En dimensión 1, 2 y 3. En 8 no lo voy a explicar. Entonces, esta chica lo demostró. Ella llevaba un montón de años abierto. Bueno, voy a contar un poco la historia del problema. Voy a contar el problema de empaquetamiento de esferas, ¿no? Una esfera es Una esfera es una esfera, una bola. Bueno, pero en dimensión 1 no. En dimensión 1 una esfera es un intervalo. Sí. Una esfera, en matemáticas, es un conjunto de puntos que equidista de uno dado. Entonces, si pensáis en dimensión 1 es una recta. Es la recta real, esta que os enseñaban en el cole, en el instituto, donde se ponían el 1, el 2, el 3 y representábamos las cosas. Bueno, pues en una recta, una esfera es un intervalo. O sea, la esfera... Bueno, de hecho, la esfera es los dos puntos extremos del intervalo. Bueno, sí, depende si es es todo. No, No. Normalmente se considera La sólida. esfera sólida. Se habla de bola. Ah. Bueno, pues una esfera una bola si pensáis en el concepto de bola en una recta,
Pues si pensáis en la bola que está centrada en el 0, que tiene radio 1, pues eso es un intervalo, el -1, 1. Entonces, el problema en dimensión 1 de cuánto se puede empaquetar el espacio, cuánto se puede rellenar el espacio, que en este caso no es un espacio, es una recta con esferas, pues es todo el espacio. Tiene fácil solución, se van poniendo intervalos pegados unos con otros. Las esferas para este problema deben de ser de radio 1, siempre, bueno, se consideran de radio 1. Entonces, Sí, bueno. el espacio puede ser la recta, el espacio de dimensión 1, la recta puede ser totalmente relleno con esferas de radio 1. Vaya, está componer intervalito uno pegado con otro, ¿vale? En dimensión 2 no se puede rellenar el espacio completo, pero se puede rellenar, lo voy a mirar porque no me acuerdo de la Bueno, cota. espera, vamos a ver. En dimensión 2, Es el plano. las esferas son círculos. Círculos, sí. Círculos de radio 1. Sí. Y entonces, si empezamos a pegar círculos de radio 1 uno con otro para intentar rellenar el plano, siempre nos van a quedar huecos. Exactamente. Vosotros podéis pensar en ir poniendo pues monedas de radio 1, vais pegando una sobre una mesa, que eso es un plano, y por muy bien que la pongáis, siempre quedan huecos. Entonces, lo que sí se demostró, de hecho fue sobre 1940, es que si lo hacéis de forma hexagonal, lo que se llama un empaquetamiento hexagonal, que es pues pensarlo con monedas de euro, ponéis un euro en medio y alrededor le podéis poner pegaditos 6 euros besándolos, ¿no? O sea, besándolo, tocándolo. Bueno, pues si hacéis todo recubrís de esa forma el plano, es la mejor forma de recubrirlo y lo recubre un poquito más del 90%, pero no completo, porque pongáis las monedas, Quedan los triangulitos de esos quedan ahí gorditos esos de en medio. triangulitos. Por cierto, acabas de mencionar otro problema muy bonito y que, Sí, el que causó una gran controversia el en del su día. beso osculatriz, ¿no? Sí, el de las circunferencias osculatrices o Que bolas, es la misma esferas osculatrices. que es la misma solución, pero bueno. Y entonces, en dimensión 3, pues sería ver cómo se puede, cuánto espacio, cuál es el máximo espacio que se puede rellenar con esferas. Y ahora las esferas ya podéis pensar en pelotitas, porque en dimensión 3 sí que son las esferas, son las pelotas a las que estáis acostumbrados. Y bueno, ese es el problema que vamos a hablar después, pero sería qué densidad del espacio se puede rellenar con esferas. Y eso es un problema que ahora le vamos a dedicar más tiempo, pero que ya se vio que se podía rellenar alrededor del 74% como máximo. Eso es lo que tiene que ver con la conjetura de Kepler, que lo vamos a ver ahora hablamos un poco más sobre ello. Y lo que esta chica demostró, lo que Marina demostró, era para dimensión 8, que desde el Kepler, bueno, la conjetura de Kepler es del siglo XVII y la demostración la acaban de terminar, básicamente, hace un par de meses, la acaban de dar por terminada, pero en otras dimensiones no hay nada. Están el 1, el 2, el 3, que es la de Kepler, y ahora ella no, en 2014 creo que fue, si no me estoy equivocando, ella demostró que en dimensión 8 como máximo se podía recubrir con una densidad de un poco más del 25%. O sea que por mucho que tú agrupes bien las esferas de dimensión 8, y ahora no puedo decir que os imaginéis nada, porque nadie tiene la capacidad de ver en dimensión 8, por lo menos en Qué situación... curioso, ¿no? Pues sí. O sea, De la 3 a la cuanto 8. mayor dimensión, menos recubre, con bolas. Sí, y también muy curioso que se haya saltado de la 3 a la 8, pero sí. Sí, lo de la 8 no lo entiendo. Bueno, yo pero tampoco. el artículo de Marina está publicado Archive. este año. ¿El de cuál? El de la... Pero estaría en dimensión Archive. 8. Estaría en Archive. Bueno, sí, pero que no ha sido aceptado hasta ahora en 2008. En Archive fue En marzo enviado en está- marzo de 2016. Exactamente, en Archive. Y está publicado, la que sí está publicada en 2017. Pero esto Eso. de hecho yo la vi ya en Gaussianos, o sea que esta chica es una matemática, hablando de mujeres matemáticas que se conocen pocas, que posiblemente, pues sí, pues que va a llegar a la medalla Fields porque lleva una carrera meteórica. ¿No ha leído el artículo o El le ha de- hecho un vistazo? no, por si dice algo de por qué la 8, la dimensión 8. Pues no lo he leído. Ese que he mirado un poco en algunos reviews que han hecho de él, que habla de formas modulares, pero porque he intentado a ver si podía explicar lo que era una fórmula modular, pero no es ni para radio ni para un bloque. Estamos Eso es hablando... una función compleja que tiene dos ramas, ¿no? Sí, que está en el semiespacio definido, homeomorfo. No. Es una cosa muy complicada, o sea, hace falta un background, o sea, unos conocimientos previos un poco altos para entender lo que ha hecho esta mujer, Y pero con sí este calor que da, mejor que no.
pero lo que sí le corresponde a ella es el mérito de haber sido la primera que ha hecho algo, o sea, la primera que lo ha hecho y lo ha demostrado de dimensión 8, Más allá de 3. más allá de 3, y además luego con el propio trabajo que ha hecho ella de 8, y ya, pero ya no sola, sino con otros colegas, lo han demostrado en dimensión 24. Y en dimensión 24 no se 15%. 0,19%, o sea, ¿Qué no se dice? rellena casi nada. La densidad es 0,00192 en dimensión 24. ¿Qué dice? Que es lo que no, o sea, ya te entran ganas, no me lo he leído, pero te entran ganas de ver por qué casi no pueden rellenar el espacio, de dimensión ¿Con 24 bolas? con bolas de dimensión 1. ¿Qué? Porque ya las bolas tienen que ser No sé, pero no súper sé. tochas en el sentido de que no encajen bien Que sí. los ángulos o cualquier No, cosa de esas, ¿no? pero- Que no se puedan empaquetar ahí. No, es que también tengo que decirte que yo sin beberme 3 cafés seguidos no veo en dimensión 24. Ah. Pero bueno, el caso que, no, el trabajo de esta chica, de Marina Wiazowska, es un trabajo que en matemáticas es muy, muy importante, que posiblemente va a ser muy, muy relevante, pero es muy complicado de explicar, no porque esto sea la radio o un podcast, que también, sino porque es un trabajo que para entender pues hace falta un montón de matemática previa. Son que matemáticas de 2 rombos. Exactamente, son matemáticas que, todas las matemáticas no se pueden, igual que toda la física ni toda la biología. Bueno, la Bueno, biología pero, sí. pero básicamente lo que hacen es dar un modelo y ver con ese modelo que tanto por ciento cubren del espacio Bueno, eso ya le había dado, correspondiente. la malla Sí. esa ya le había propuesto a alguien. Lo Ella lo que ha había demostrado es que es la mejor. Sí, no, pero lo que hacen es dar, o sea, eso en realidad lo que te da es una cota inferior al mejor de las cotas, Sí. Ujú. a la cota óptima. Y entonces ella lo que ha probado mediante estas funciones modulares es que esa cota inferior también es también una cota superior. Vale, pero pues no sé si la gente sabe lo que es cota inferior o cota superior. Básicamente que es lo máximo y lo mínimo que se puede recubrir con el espacio. Exactamente. La malla... Con la ordenación esa. O sea, hay una malla, un látice, una malla de dimensión 8. Es claro, es que con esto no se puede imaginar porque no podemos ver en dimensión 8. La malla E8 había sido propuesta como una de las que más recubría. Entonces, esa es la cota inferior. O sea, como mínimo podemos recubrir lo que recubre la malla E8, que es Exactamente. simétrica, Y ya demostró que también es como máximo. Y entonces ella lo que ha demostrado es que como máximo también se puede Eso es. recubrir. Eso, vale, pero que no fue ella la que propuso la malla. Entonces, lo que sí se puede a lo mejor entender un poco visualmente, porque lo podemos visualizar con sandías o con cualquier tipo de fruta así tipo esférico, es la conjetura de Kepler. Ujú. La conjetura de Kepler además tiene una historia. La conjetura de Kepler sería... ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Que digo yo que después de escuchar tu maravillosa sección, lo que pueden hacer es irse al Decathlon A coger bolas. a coger pelotas y a hacerlo allí. Exactamente. Bueno, todos habréis visto a lo mejor en las fruterías, Yo sí, sí, y en la carretera cuando También. venden sandías que las apilan en una forma piramidal. piramidal de caras centradas. Qué O sea, bonito eso, que ¿verdad? claro, que pones entre 4 sandías, digamos, en el centro va una sandía, ¿no? Ahí está. Entonces la historia de este apilamiento, o bueno, no de este apilamiento se hacía siempre, pero de Ya. dónde viene la conjetura de Kepler, que todos conoceréis, ¿no? Astrónomo y Y mejor matemático, persona. matemático alemán, uno de los... Que demostró las 3 leyes de Kepler, casualmente, que fíjate. sí, que fíjate tú, demostró las leyes que tenían su nombre. Fíjate, que, qué suerte. sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol y tal, y la onda elíptica y Las órbitas ¿y elípticas. qué he dicho yo? Ondas. Ah, vale, las órbitas elípticas. Bueno, pues antes de Kepler, en el siglo, bueno, un poco, casi en la misma época que Kepler, en el siglo XVI había un barco inglés que se llamaba el Tigre. Pavo real, ese era el No, puma. Tú lo que quieres es que te coma el tigre. Que te coma el tigre. Bueno, pues había un barco, el Tigre, que iba camino de América con un almirante que se llamaba Sir Walter Raleigh, Raleigh, que era muy amigo de la reina Isabel I de Inglaterra. Amigo, Ay, amigo. amigo, cuanto más amigo, más amigo. Eso. Bueno, pues de hecho hay una leyenda que dice que la reina Isabel I iba a cruzar por un charco y que entonces Walter Raleigh le tiró la capa para que su capa, la que llevaba él puesta, claro, como iba muy elegante, así muy británico él, puso la capa para que ella pasara por encima y que entonces ella se sintió tan agradecida y
y tal. Y, ¿cómo es? Agradecida, emocionada, solamente puedo venga, decir, no pierda el hilo. Walter, te hago Sir. Y le hizo Sir. Hostia, muy bien. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pero parece que no, que fue que el Walter le hizo algunos trabajillos con los rebeldes irlandeses en Desmond que Sí. querían quitar de en medio a la Isabel I y que por eso lo hizo así. Ahí. Volvemos a Sir Walter Raleigh. Además fue el que introdujo el tabaco en Europa, que de hecho hay una canción de los Beatles, Maravilla. que no recuerdo qué nombre es, creo que la canción es I'm So Tired, que escribió John Lennon, donde se maldice a Walter Raleigh por haber traído el tabaco porque está el tío enganchado al tabaco y tal, no sé cuánto. Bueno, estos son anecdotarios. Vamos Vamos al barco. Walter Raleigh, Ujú. allí, viendo las balas de cañón apiñadas en la forma esta que os he dicho de piramidal de cara centrada, que es básicamente la forma en que los fruteros ponen las sandías. Eso es. Y entonces había allí un matemático, Thomas Harriot. Y entonces el Walter Raleigh le pregunta, oye, Thomas Harriot, matemático de mi barco, ¿por qué se ponen así las balas de cañón y cuántas balas de cañón cabrían en una pirámide en función de su base? Bueno, pues la segunda pregunta es una chorrada. Bueno, no es chorrada, no, es un cálculo que se puede hacer. De hecho, yo lo tengo en mi blog Con los radios. hecho, que si queréis hacerlo, lo podéis hacer con niños, yo creo que a partir de cuarto, quinto de primaria, es sacar una fórmula, deducir una fórmula para saber cuántas balas de cañón o sandías, con los niños lo hacéis con sandía, que es más veraniego, cuántas sandías cabrían en una pirámide en función del lado que tuviera la pirámide de Correcto, abajo, correcto. cuadrada o triangular, y le preguntó que por qué se podía hacer así. Pero el Harriot era un atomista y estaba muy interesado en este tipo de problemas de empaquetamientos de esfera porque él pensaba que tendría que ver algo con la estructura de la materia. Ajá. Entonces el Harriot Acertó. fue un poco más allá de la pregunta de Raleigh, que era una pregunta relativamente pues simple, ¿no? Del cálculo, dos cálculos simples, y le escribió a Kepler. Kepler era otro atomista, Ujú. y él mantenía correspondencia con Kepler, y una de las cosas que le preguntó es cómo se podrían apilar o cuál era el empaquetamiento de esferas que mejor Recubría el espacio, que mejor dejaba, aprovechaba el exactamente, volumen que mejor disponible. dejaba, que menos huecos dejaba, ¿no? Ah, Si volvemos eso. a pensar en lo de las monedas en el plano, que creo que todavía es más fácil, pues siempre quedan huecos, pues quería ver cómo se ponían las pelotitas en el espacio, cómo había que disponerla para que quedara el menor espacio de aire entre ellas posible. Qué bonito. Y entonces Kepler, en Le 1611, dijo, conjeturó, que no demostró, que el mejor empaquetamiento que se podía hacer de esferas era precisamente el que hacían los fruteros, que era el piramidal de caras centradas, ¿vale? Que es poner la bola y En los hacer huecos una pone otra. recúbica y meter en los huecos las sandías. Eso fue en 1611 y hasta 1998, estamos hablando que habían pasado casi 400 años, nadie había dado una prueba de que esa era la mejor forma y que esa era la que daba la mayor densidad de, ¿cómo se dice? De aprovechamiento de de volumen. aprovechamiento de volumen. Y este fue Thomas Hales, un norteamericano, Thomas Hales, un norteamericano que mandó un artículo a los Annals of Mathematics, que debe ser la revista más prestigiosa de matemática del mundo, con unas 300 páginas, donde Ah. había una ecuación que tenía 150, una ecuación con 150 variables, Joder. y que aquello era pues aquello era un monstruo de artículo, diciendo que efectivamente que no había una forma mejor de recubrir el espacio, o sea, de aprovechar el espacio rellenándolo con esferas de la misma dimensión, de la misma tamaño, que como lo decía Kepler, ¿no? Ahí Con la está. red cúbica centrada. Total, que estuvieron 12 revisores 4 años intentando leer la demostración del trabajo Estuvieron de Holmes. 12 señores. 3 gigas de Do- información mandó el 12 muchacho. 12 personas. 12 personas durante 4 Revisando años. durante 4 años. Un artículo de los ¿Les Seiners. pagaría la revista? Hombre, supongo que sí, ¿no? No Pues lo solo sé, porque sí. las revistas no pagan. Solo se dedicaría a eso, ¿no? Bueno, no lo sé si los 4 años estuvieran ahí a full time, pero que hasta los 4 años Sí, pero es que son nadie 300 páginas. dijo nada. Entonces ya se publicó en los Annals of Mathematics. Ay, yo tenía una anécdota sobre eso. Dime. Pero es que no me acuerdo el nombre. Bueno, pero sin nombre. Cuéntala, a ver. No me acuerdo el nombre. Es que era un señor que era matemático y físico y era alemán
Y entonces fue, no sé si supervisor de la tesis del jefe que yo tenía en Alemania, Sí. que dijo que el tío era tan estricto y sus artículos tan difíciles que una vez mandó un artículo a una revista, se lo mandaron a él para que se lo revisara y se lo rechazó. Eso es. Eso es mentira. No, pero circulaba por allí la leyenda de que, no sé si es Lenz, algo de Lenz, lo buscaré, voy a buscar el nombre. Bueno, Pero pues, sí, es un tipo muy formal. bueno, pues este señor en noviembre su artículo, el artículo de Thomas Hales demostrando la conjetura de Kepler, se salió en los Annals en noviembre de 2005 y no Lo sé- cual no deja de ser sorprendente. O sea, el comité este de referís dijo que creían que sí, que no estaban seguros al 99% y los Annals lo publicaron. O sea, quiere decir, los Annals, que es la revista más rigurosa y demás del mundo mundial, Hombre, Bueno, dieron el paso de publicar Pero algo. esto de que no estaban seguros, o sea, eso es que sobre esto me quería hablar ahora. Bueno, es cierto que hay quien que se dice, pero no lo pone en la revista, que los referees decían que estaban seguros al 95%, al 99% de que la prueba era real. Pero es falso, eso se dijo o se dice que se dijo o se comentó, pero en la revista no aparece. Y ahora, bueno, voy a terminar la historia de... sí. Bueno, de Vamos a esta centrarnos historia. un poquito, En ¿no? 2005 se publicó y como hubo mucha suspicacia, ¿no? De porque había que probar más de 5.000 casos diferentes, claro, eso a mano, no hay alma humana que lo haga, entonces pues se usaron computadores. Y como hubo, a pesar de que Inals lo publicó sin comentarios, simplemente que lo publicó y punto pelota, pues el propio Hales con otros colaboradores puso en marcha un proyecto que tengo por aquí el nombre apuntado, el proyecto FlySpec, que con dos software diferentes, uno creo que se llama Isabel y el otro no me acuerdo, francamente, pero tiene un nombre tan bonito como el cometa que tú me has ¿Y dicho. cuántos procesadores? No lo sé, Muchísimo, una ¿no? burrada, pero acaban de Whole Light. ¿Cómo? Whole Light. ¿Y no tenía un montón de numeritos? Es que Whole hay varias versiones, pero ellos han usado Whole Light. Bueno, pues aquí tengo el paper donde ya dan por terminada la conjetura, la demostración de la prueba formal, de hecho se llama el formal proof of the Kepler conjecture. Prueba formal de la conjetura de Kepler ha sido publicada el 29 de mayo de 2017. O sea, desde 1611 que el Kepler dijo esto. Kepler fue en plan como Esto me huele a mí. como mi padre, que dice esto es la mejor forma de ponerlo. Y no sabe demostrarlo, pero tiene razón, ¿no? Es así. Y como los fruteros, ¿no hay forma mejor de poner la sandía? Pues ha hecho falta más de 400 años para que se le dé la razón a los fruteros. No hay forma mejor de empaquetar las sandías. Eso es lo bonito de las matemáticas. Y lo han ¿eh? hecho con el proyecto FlySpec con un montón de ordenadores y lo han publicado. De hecho, lo han publicado en un Open Access, Sí. me parece muy bonito, que lo han hecho en abierto en el Forum of Mathematics PI, es una revista. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues bueno, lo buscáis, si no lo Y pedís. se puede conseguir el artículo. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas al respecto. Yo voy a decir una más y te dejo ya que tú hablas, que es que cuando se publicó esto, en noviembre de 2005, se publicó la prueba de Hales en el Annals of Mathematics, pues hubo como ya he dicho, algunas sensibilidades heridas o bueno, algunas suspicacias, y una de ellas pues se publicó en El País el 4 de enero, lo publicó un matemático de renombrado prestigio en España, que fue Antonio Córdoba, pero que luego otro matemático del que ya hemos hablado aquí muchas veces, que debe ser uno de los matemáticos españoles más potentes ahora mismo, que es Francisco Santos, le contestaba. Entonces, déjame que os lea solo... Bueno, está en Divulga Math, pero vamos, si ponéis sobre la conjetura de Kepler, Francisco Santos, os va a llevar a la página de Divulga Math. Y él viene un poco, es una carta al director, porque el artículo de Antonio fue un artículo de Antonio Córdoba, fue publicado por El País, y lo de Paco fue una carta al director, en la que voy a leer solo un párrafo y dice, entre comillas, algo que pone en el artículo de Antonio Córdoba, dice, Annals añade un comentario editorial advirtiendo que la prueba depende de un programa y que... Y entonces dice Francisco Santos, Paco Santos para los amigos, no es cierto. La revista estudió la posibilidad de añadir tal comentario y esa posibilidad trascendió al dominio público, pero el hecho es que el comentario al final
no fue añadido. Sorprende que el profesor Córdoba no lo haya comprobado cuando en el mismo número de los Annals, en el que aparece la demostración de Hales, hay precisamente un artículo suyo. Por lo cual, por cierto, lo felicito. O sea que está haciéndose eco de un rumor, eso es un poco... El artículo de Paco es un poco duro, pero yo creo que tiene toda la razón. ¿Y ahora qué ibas a decir tú de la conjetura de Kepler? Bueno, un par de cosas que a mí me resultan muy curiosas, ¿no? Una es que digamos que el plan para la demostración de Hales lo dieron bastantes años antes, en 1953 lo dio Fejestóth, un matemático húngaro, ¿no? O de origen húngaro al menos. Y entonces él dio el plan para la demostración, y ese plan lo que pasa es que nadie se atrevió a abarcarlo hasta unos años después, Sí, porque ¿no? fue el que lo redujo un número finito de variables. Y entonces, bueno, hubo una demostración basándose más o menos en ese plan, pero de un chino y tal y eso, pero el hijo de Fejestóth fue el que lo refutó y dijo que no se creía que esa demostración estuviera bien y demás y eso. Y entonces cuando Hales publicó su demostración, lo mandó al Annals, el jefe del panel de referees que se encargó de esto, que le tocó la papeleta revisarlo. Fue el hijo de Toth. ¿Ah, sí? No, eso no lo sabía yo. Fue el hijo de Toth. Y después, otra cosa que me gustaría comentar es un poco acerca de las herramientas estas que han utilizado los de... ¿Qué? ¿Lo del programa? Los programas, sí. FlySpec, ¿no? Projects del FlySpec. Bueno, sí, pero que son Isabel y Hotline, ¿no? Sí. Estos son demostradores automáticos. Entonces son programas que en realidad el Hotline creo que tienen menos de 1000 líneas de código, o sea, relativamente simple, pero donde están metidas las reglas de inferencia normales de las matemáticas, por el principio del tercio excluso y las implicaciones y los silogismos lógicos de una que se usan en una demostración. Entonces, a partir de ahí se van creando grandes repositorios de demostraciones válidas comprobadas por ellos. Entonces, como este programa ha sido sometido a mucho escrutinio, se tiene por varias órdenes de magnitud más seguro que si algo comprobado por ese programa es cierto, que lo sea, que algo comprobado por un comité de humanos expertos. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez van añadiendo más cosas a ese repositorio, a partir de la cual se pueden ir deduciendo más cosas. Y entonces lo que hay que hacer es escribir la demostración con pasos de un cierto lenguaje y demás, pero suficientemente desmenuzada, y preguntarle al programa, a partir de aquí se puede deducir esto. Y entonces te dice sí o no. Si es que sí, ya puedes dar ese paso. A partir de aquí puedes deducir esto otro. Sí, etcétera. Y entonces si das una demostración así, el programa puede comprobar que cada paso se deduce a partir de lo anterior o a partir de otros teoremas o de resultados ya almacenados en sus librerías, y entonces puede concluir con un grado de certeza absolutamente enorme que la demostración es correcta. Uh-huh. O sea que ya no hace falta matemático para demostrar teoremas. Bueno, pero hace falta para intuirlos, ¿no? No, para demostrar sí, lo que hace esta gente es comprobar la veracidad de la demostración. Oye, pues eso está bien, porque así no te mandan más trabajo de referee. Bueno, sí, pero hay que escribirlo en el lenguaje que es muy pesado, ¿eh? O sea, que hay que escribir... Es una labor pesada, mientras que cuando nos comunicamos con otros matemáticos lo hacemos con otro lenguaje que es más sencillo, pero claro, puede haber erratas. Pues estaba mirando lo que me ha preguntado Enrique, si el artículo original de Marina Wiazowska, si explicaba por qué, y no ya... Si explicaba por qué ¿Por qué se había ido a la dimensión 8? Sí, yo sí lo sé. Ah, sí, ¿por qué? Sí, y si está... bueno, porque es que se tienen cotas en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, las cotas que se tienen de distintas dimensiones, que de muchas se cree que son ciertas, si lo pintamos en una escala logarítmica, pues es aproximadamente como una recta. Pero esa recta tiene una serie de picos hacia arriba. Entonces, esos picos, que significa que el ejemplo que se ha dado en esas dimensiones es mucho mejor que en las otras dimensiones, por alguna razón. Y entonces, en otro paper de la Marina. Vale. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora te lo paso. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente en 8 hay uno de esos picos y el siguiente pico está en 24. Los siguientes picos están en 28 y en 32.
Luego, Pero para y sobre 36. todo, el de 28 no es muy fuerte, pero el de 32 es bastante fuerte. O sea que yo El siguiente. supongo que el siguiente que se va a intentar demostrar será o en 28 o en 32. 32 para 36 ya también me ha dicho que tiene cosas. Bueno, pues lo dejamos por aquí y ¿no? ¿O queréis añadir algo más? No, yo creo que por aquí está perfecto. Pues cuando vayáis a la frutería y veáis Le damos un abrazo fuerte al frutero. al frutero que es un master of fruits, le Of decís, packing. wow, ¿has visto qué resumen final? Es verdad. ¿Te has dado cuenta? Si es que desde que manda el premio COSFE estoy que me salgo. Bueno, ese pico lo quitas tú editando, Alberto. Bueno, pues eso, cuando vayáis a la frutería, veáis el máster frutero y veáis que tiene las sandías en una red cúbica centrada, que es la forma óptima de almacenarles, podéis decirle, wow. Y hasta aquí ha llegado Los los tres tres chanchitos. Los tres chanchitos.